Carlos, a Milei, después de lo que está recibiendo de este programa, porque tengo las placas para leer de lo que dijo Fernanda Vallejos, que es tremendo. Te escucho, Javier. Hemos hablado mucho acerca de este tema el año pasado. Desde mi punto de vista, hay tres problemas básicos que presentan los médicos cuando evalúan esta situación. La primera es que no distinguen entre un problema de equilibrio parcial y uno de equilibrio general. Es decir, cuando vos vas a ver al médico y el médico te impone, o te sugiere un montón de restricciones a cambio de no morirte, vos puede ser que las tomes y ponele, no sé, dejás de ir a trabajar 30 días. Digo, si vos estás en blanco, digo, tu jefe no le va a gustar mucho, pero se la va a bancar. Pero digamos los que están en el sector informal la van a pasar pésimo. Y a los 15 días los reventaste porque no tienen con qué vivir. Ahora, si a eso vos le sumás que esta situación de un individuo la generalizás a todo, vos cómo lo compensarías, pidiendo prestado, digamos, pidiéndole a tu amigo. Y si están todos en la misma, estás sonado, no tenés ni siquiera quien te ayude. Primer punto. El segundo punto es la carencia de orden de magnitudes. Es decir, comparar esto con la guerra es, desde mi punto de vista, grave, que era lo que le estaba señalando Carlos con muy buen criterio. Y es falso que el mundo se arrodilló o, digamos, quedó derrotado frente al virus. El mundo quedó derrotado frente al miedo, frente al pánico. Porque, ¿qué te dirían los datos? ¿Cuántas personas murieron de coronavirus el año pasado? 1.780.000. ¿Cuántos mueren regularmente en el mundo? 60 millones. ¿Me comprendés? La Organización Mundial de la Salud comparó esto con la peste española. Si eso hubiera sido así, vos el año pasado deberías haber tenido, solamente por coronavirus, como ellos decían, 200 millones. O sea, Mendes hubiera tenido, discúlpame, para ser exacto, 160 millones, más los 60 millones que mueren naturalmente, el año pasado deberían haber muerto 220 millones de seres humanos. Es un disparate, el error que cometieron fue de 200-1. Y eso generó una situación de pánico que aquellos gobiernos de perfil totalitario utilizaron para sembrar el terror en la gente y recortar las libertades individuales y avanzar hacia soluciones más totalitarias, donde el caso de Formosa es nuestro tubo de ensayo, de modo tal que esto no tiene sentido. O sea, ¿por qué? Porque no te dan los números. O sea, el mundo en realidad se quedó frito frente a 1984. ¿Ok? Sí, claro. Bien. Y la otra es, hay una cuestión de criterio matemático. Perdón, Javi, gustaría que lo cierres. Por eso, tenemos el problema de que no diferencian entre un equilibrio parcial y un equilibrio general. Digamos, esta recomendación de modo masivo te destruye una economía. El segundo punto, hay un problema de orden de magnitudes. Vos no podés hablar como si esto fuera una guerra, cuando hablaron que esto iba a ser como la peste española, y el mundo, si eso hubiera pasado, con el ritmo que trae de muertos de 60 millones por año, hubiera saltado a 220 millones. O sea, y la realidad es que esto mató a 1.780.000 personas. Digo, obviamente que es una tragedia. Es una tragedia, pero digo, puesto en relativo, ¿me entendés? 60 millones, que es lo que ocurre regularmente en el planeta Tierra. Lo que pasa es que yo, digamos, porque lo que hay que entender es que el eje central de la vida humana, ¿sabes qué es? El temor a la muerte. ¿Te una depresión? ¿Cómo me decías? No, que, a ver, hay otras cosas para discutir del caso argentino. Sí. Digo, porque cuando te plantean esto que es muy populista, ¿no? O sea, lo planteaba Kant, los que están en contra de lo que yo propongo están a favor de la muerte, ¿sí? Anticuarentena, antivacunas. Claro, o por ejemplo, se llama apologismo, ¿sí? Asesinos. Claro, entonces, digamos, o sea, todo lo que no está de tu lado es el enemigo, o sea, es muy de la lógica de la guerra, muy de la lógica del populismo, del fascismo, ¿sí? Y la realidad es que te compara con Brasil. Digo, ¿por qué no miramos los números generales? Los números generales dicen que si Argentina hubiera hecho las cosas como el promedio mundial, hubiéramos tenido el año pasado 10.000 muertos, tuvimos 40.000. Este gobierno asesinó a 30.000 personas.